A finales de diciembre de 2019, la provincia de Hubei, en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía con etiología desconocida, que no cedía ante los tratamientos hasta entonces empleados. En poco tiempo, los contagios a lo largo del país aumentaron exponencialmente. La comunidad médico-científica identificó el agente causal como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Bueno, COVID-19. el coronavirus es, como su nombre lo indica, un virus que tiene la forma de una corona. Por eso le da su nombre de coronavirus. Este fue pues inicialmente descubierto en Wuhan, China en el 2019, por eso lleva su nombre de un coronavirus o COVID-19. Más bien dicho, este virus genera una infección que está ligado a una enzima que nosotros tenemos en la mayoría de las células, que es la inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina, y con esto genera una respuesta inflamatoria sistémica muy severa en el humano, que es la causa de la descompensación en la mayoría de los casos. El 19 de enero se dio el primer caso en Estados Unidos y el 24 en Europa, en Burdeos, Francia. Ya para el 30 de enero del 2020 se reportaron más de 9.600 casos en China y 90 casos en países diferentes. El 26 de febrero aparece el primer contagio en Sudamérica en Sao Paulo, Brasil, y el 29 de febrero en Ecuador, con un caso de un paciente que llega desde España por vía aérea. El 11 de marzo de 2020, atendiendo a los niveles alarmantes de contagio, la propagación en el territorio y la gravedad de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, declara la enfermedad como pandemia presente en 114 países. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. La diferencia entre una pandemia y una epidemia es básicamente que la epidemia es una enfermedad que se produce en muchas personas, pero en una región determinada, en un tiempo determinado. Mientras que la pandemia es en la cual ya la infección o la enfermedad afecta a varios países, igualmente dentro de un tiempo determinado. Es por esto que inicialmente en el caso del COVID-19 se trataba de una epidemia que estaba básicamente confinada a Wuhan, en China, mientras que cuando empezaron ya a aparecer los casos fuera, que de los países que primero apareció está España, entonces ya se consideró una epidemia en España y Italia, ¿no? Entonces estamos dentro ahora de lo que es una pandemia a nivel mundial, que cada día sigue creciendo. Nosotros tenemos aproximadamente en la actualidad más de 5 millones de infectados solamente en Latinoamérica, tomando en cuenta que en Ecuador tenemos alrededor de 1.500.000 infectados, que es una cantidad excesiva y por supuesto le da la importancia de esta infección a nivel mundial. El confinamiento obligatorio de Ecuador inició el 12 de marzo de 2020, con la adopción de medidas para evitar la propagación del virus. De esta manera, se decretó suspensión de clases, eventos masivos y cuarentena a pasajeros internacionales, además de anunciar emergencia sanitaria en el país. Las medidas buscan incansablemente controlar el contagio y evitar que se sobrepasen las capacidades del sistema sanitario. Sin embargo, de manera muy directa, la pérdida de vidas humanas golpeó al país en todo su territorio, con una incidencia muy especial en provincias como Pichincha, Manabí, Los Ríos y Guayas, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Las muertes fueron imposibles de contar y quedó en evidencia las falencias que el sistema médico presenta en cuanto a infraestructura, medios de detección temprana, tratamientos y post-recuperación, lo que obligó al Estado a invertir recursos para combatir la pandemia. Claro, una pregunta que se me viene a la mente. ¿El sistema de salud estaba preparado para esta pandemia? Tanto en tu pensamiento personal, su infraestructura.
Sí, o sea, en general, yo creo que ningún sistema de salud estaba preparado para esto, ¿no? Realmente los pacientes en las unidades de cuidados intensivos eran muy poquitos antes de este tiempo de pandemia, entonces, claro, se hacían los cálculos de acuerdo a la prevalencia de cuidados intensivos en el año, más o menos cuántos necesitaron para poder calcular las camas que hay en cada ciudad y en cada país. Pero como esta fue una cosa tan súbita, el contagio fue tan alto, que nos llegó de golpe un montón de pacientes y generalmente graves que necesitaban hospitalización. Eso generó el colapso total en general de todos los sistemas de salud del mundo. En el nuestro más todavía, porque lastimosamente nosotros sí teníamos inclusive sin pandemia déficit de camas en cuidados intensivos. Cuando vino la pandemia fue peor aún, tomando en cuenta que era una enfermedad que no conocíamos, que no sabíamos cómo darle tratamiento, que hasta la actualidad tampoco hay una medicación 100% efectiva que nos pueda garantizar que el paciente se va a poner bien en poco tiempo para poder sacar de estas unidades de cuidados intensivos. Entonces todo eso se sumó a que los sistemas de salud colapsen completamente. Y por supuesto, un fruto de eso fue tantas muertes que hemos tenido, ¿no? Que siguen incrementando inclusive y que ahora, por más que ya todos conocemos las medidas que debemos tener, sin embargo, vemos que cada vez más la gente incumple las normas de bioseguridad, tomando en cuenta que nuestro país no está ni siquiera el 10% de la población vacunada. Todavía no tenemos medicación completa y por supuesto que las unidades de cuidados intensivos siguen escasas. La pandemia ha expuesto la presencia de desigualdades e inequidades en diferentes ámbitos ecuatorianos, y el impacto socioeconómico ha traído consecuencias para la población. Muchas personas perdieron su empleo o tuvieron deterioro en sus condiciones laborales. Las condiciones de pobreza aumentaron. Las personas se vieron en la necesidad de reactivarse, surgiendo un fenómeno de informalidad en el mercado laboral. No hacen caso. Usted no puede imaginarse ver que hay mucha gente que está en la calle, los vendedores ambulantes. También hay que entender porque en otra parte, eso hace entender que se ha quedado mucha gente desempleada. El incremento de ventas en la calle quiere decir que hay incremento de desempleo. Claro. Es una vida social. No es incontrolable. Porque cerraron el mercado, cerraron nuestros negocios, nuestra producción se cerró, se mantuvo por 7 meses cerrado. Durante esos meses nos costó mucho sobrevivir porque no teníamos, los pocos ahorros que teníamos fuimos sacando poco a poco para poder sobrevivir. Me llevó la quiebra. Yo fui a la quiebra de cabeza. Yo tenía restaurante frente a la isla, 5 años, y me fui a la quiebra. Me fui a la quiebra, mira, ¿cómo estoy? Esta enfermedad nos ha estresado, nos ha matado esta enfermedad. Que no podemos estar tranquilas, no podemos vivir, no podemos estar en paz. Nosotros hubiésemos querido otra cosa, no esto de lo que nos vive. O sea, en la situación económica sí, bastante. Pero ahí la familia se contaminó, pero como nosotros comemos bastante marisco, la leche y todo eso, no le afectó nada. A mí me dijo, váyase al doctor porque se va a morir, a mí no me mata nadie, solo Dios. Y aquí estoy, yo y toda mi familia, mi nieto y todo. La falta de educación formal y la crisis e inestabilidad de las políticas gubernamentales llevaron a algunos incluso a no reconocer la existencia de una pandemia. Es un virus que fue inventado. Porque antes de hacer virus, tuvieron que hacer la vacuna para inventar el virus. Para hacer negociaciones con otros países. Es puro negocio nomás. La pandemia es algo que se ha vivido una cosa crítica. Yo en particular, no le tenemos miedo a la pandemia. Eso está aquí en el cerebro. Hay que echar para adelante. Hay que tener mente positiva y olvidarse de todo lo que se está viviendo. Porque no nos podemos tirar para atrás cualquiera, hay que dar para adelante. ¿Entiendes? La pandemia también afectó el sistema educativo.
La declaratoria de no asistencia a clases trajo consigo problemas y necesidades adjuntas. Por una parte, las tecnologías se convierten en el medio utilizado para reemplazar los métodos de educación tradicionales. Y por otro, se puso en evidencia la desigualdad de acceso a esos medios digitales en los distintos estratos socioeconómicos. Una vez que la Universidad Católica de Cuenca determinó que el decreto de emergencia del Estado era suspender todas las actividades presenciales, lo primero que se hizo fue reunir el comité de crisis y tomar la decisión de la no asistencia o la no presencialidad, no solamente del personal administrativo, sino también del personal docente y de los trabajadores institucionales. El comité de crisis estableció primero que los informáticos implementen inmediatamente sistemas para que los estudiantes tengan accesibilidad a recibir sus clases en la parte final de ese ciclo a través de la vía online. Inmediatamente también en forma paralela se estableció que los docentes recibieran clases intensivas para poder prepararse y dictar clases, porque hay una diferencia sustancial desde el punto de vista académico entre dictar una clase presencial y la otra, hacerla en forma planificada y determinada a fin de poder llegar de mejor manera a los estudiantes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Patricia Ortiz y quiero contarles mi experiencia como maestra durante toda esta pandemia debido al COVID-19. Una mañana cualquiera, los niños y las niñas y los profes tuvimos que abandonar las aulas. Y claro, ya no podíamos salir para nada. La educación continuó, pero miren dónde, en las casas. La primera escuela, el primer pizarrón y la primera aula que tuve en mi casa fue esta pared. Aquí fue donde poco a poco fui creando mi aula virtual y también comencé a utilizar algunas grabaciones. Pues muy bien, una habitación, ¿verdad? Tenía que hacerla, ya no podíamos seguir en la pared, quita cosas, pon, adecúa y todo lo demás. Ingresaron a nuestros hogares y yo también ingresé a los hogares de mis niños y niñas. ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizo para dar clases a mis niños? No puede faltar, por supuesto, la computadora. Aquí tengo mi computadora y ella es la base. Los establecimientos privados de educación han logrado adaptarse a la nueva realidad. De la misma manera, el gobierno ha creado programas educativos que menguen el impacto en la educación, programas que buscan llegar a más población estudiantil, además de establecer protocolos de acción durante la suspensión de clases y promover la capacitación de profesores que les ayuden a mejorar sus competencias digitales. Y nosotros como maestros utilizamos los medios de clase sincrónicos y asincrónicos. Esto nos ha servido. ¿Qué es sincrónico? Sincrónico es en tiempo real. Pero también las maestras parvularias grabamos las clases completas como con inicio, desarrollo y cierre. Por supuesto, igual que en la escuela. El niño tiene que visualizar todo un proceso para poder aprender como que estuviéramos en clases. Nosotros tuvimos un resguardo total aquí en la casa, encerrado. ¿Verdad, Marco? Sí. Y estando en el encerrado pudimos pues experimentar cosas interesantes, como por ejemplo conocernos más, tener mayor actividades dentro del hogar. Por supuesto que también nos engordamos. ¿Te engordaste? ¿Por qué te engordaste? Porque comías mucho y no hacíamos ejercicio. Los niños que se quedan en casa se han visto afectados. El pasar horas sentados frente a la pantalla afecta su salud y su comportamiento. Cada vez más los padres deben asumir el rol de maestros, pero es una limitante, pues ante las necesidades económicas deben regresar a trabajar y son los niños quienes solo se enfrentan al aprendizaje, lo que crea una brecha en el aprendizaje de calidad. Ha sido que en mi caso yo tengo un joven adolescente de 13 años donde está empezando a vivir su adolescencia.
Para él al principio fue duro, 6 meses en los que no quería salir para nada, 6 meses en los que tuvo miedo de que sus padres se puedan contagiar y por ende sus abuelos y por ende toda su familia. Les ha afectado a los adolescentes en el sentido de que ya no tienen las reuniones con sus amigos, que no pueden disfrutar de un recreo, que no pueden disfrutar de unos juegos con sus amigos al aire libre o dentro de un salón de clases. Pero también les ha llevado a aprender y a desarrollar una creatividad impresionante. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Generalmente en la población pediátrica, por ejemplo, los niños han tenido más alteraciones o mayores enfermedades que están originadas desde el estrés. Hay problemas desde dermatológicos, así como también psoriasis, que también es generada por el estrés. Y algo que no era muy frecuente en los niños, pero que también está apareciendo actualmente, es el colon irritable. Ahora, al contrario de eso, en cuanto a las infecciones, sobre todo las que son de origen respiratorio, más bien bajaron considerablemente. Porque claro, los niños no salen de casa por el temor de sus padres al contagio, pero además de eso, cuando salen están con la mascarilla. Entonces, obviamente eso ha disminuido el contagio de infección respiratoria de todo tipo. Y además de eso, también el hecho de que no vayan a la escuela también ha disminuido los contagios de este tipo de infecciones que son las de origen respiratorio. Ahora, las cosas no tan buenas, siempre también ellos tuvieron una afectación psicológica muy importante. Los niños empiezan a tener ya cambios de carácter, empiezan a tener depresión, inclusive algunos empiezan a tener crisis de ansiedad, que antes en una edad pediátrica era muy muy raro, pero ahora vemos cada vez más chicos que hacen estas crisis de ansiedad, que por supuesto les lleva un estado inclusive de depresión profunda, que puede llevar inclusive a ideas suicidas. Es una cosa que hemos visto ahora en la población. Y por supuesto en niñitos pequeños, inclusive el temor al contacto con otra gente, que es algo terrible, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad, pero los niños están acostumbrados solamente a ver a sus padres o a sus cuidadores. Cuando están fuera de su entorno se sienten inseguros, no solamente porque no le conocen a la otra persona, sino por el medio del contagio. Entonces hay un montón de cosas que hemos visto en los niños en esta época, pero yo en lo personal creo que la mayor afectación que han tenido los niños está en la parte psicológica y en la parte emocional. Pues esto es interesante también, porque a través de el coronavirus pudimos conocernos aquí dentro de la casa, conocer nuestras debilidades, también nuestra fortaleza. Marco ha estado experimentando una de sus habilidades en la cocina. ¿Tú estás cocinando? Uh-huh. ¿Haces tu cena? Claro. ¿Ves que Dime. Es que me puse a hacer el huevo y entonces se me pegó en la sartén. En la sartén. Bueno, Marco ya hace su cena y a veces también hace su desayuno. Una de las fortalezas que experimentamos aquí en el encierro por causa del coronavirus. Pero por lo general podemos dar gracias. Una de las cosas que tenemos que aprender es que por algún lado del costado hay una respuesta o un propósito o algo bueno que coger de esta situación. El coronavirus nos hizo tener más sensibilidad de la familia, tener más seguridad de la familia, tener condición de pertinencia de la familia y poder pues trascender como familia unida en este tipo de dificultad. Ha ido la pandemia como así. Sí, esta pandemia nos enseñó a nosotros a sacar lo malo de nosotros y aprender lo bueno ya. Empezar a cambiar totalmente nuestra mentalidad porque todo estaba mal. Esta pandemia a nosotros nos hizo aprender. ¿Cómo le puedo explicar? Aprender a perdonarnos, a disculparnos.
aprender a estar en paz y no estar con ese odio, ese rencor, eso de lo que vivíamos antes. Ahora somos esas personas que nosotros pensamos para actuar, porque esto es una cosa fatal. Estamos viviendo así. Yo creo que en el aspecto social nos ha costado mucho adaptarnos a una nueva situación. Podemos hablar de dos partes del aspecto social. El aspecto social en el sentido de compartir y el aspecto social económico, podemos decir. Estábamos acostumbrados a un mundo consumista, a un mundo donde vemos que el dinero lo compra todo. Sin embargo, ahora socialmente nos hemos dado cuenta que hay que valorar muchas situaciones. El aspecto social ha costado. Ha habido mucho desempleo, ha habido mucho despido, ha habido emprendedores que nacían y que no han podido acceder a tener créditos, a poder surgir con sus negocios, con sus emprendimientos. Sin embargo, creo que ha sido también una oportunidad para que los seres humanos en el aspecto social empecemos a repensar nuestra forma de vida. La dinámica social de la familia durante la pandemia ha cambiado, unas golpeadas muy de cerca por la muerte, otras por la necesidad económica y otras simplemente por la necesidad de continuar viviendo de la forma que la nueva realidad lo permite. Han logrado que el estilo de vida se acomode y busque nuevas formas de trabajo, de funcionalidad en el hogar y de disipar la mente. La pandemia ha hecho que la dinámica de los hogares sea más colaborativa, que haya un aprendizaje experiencial más creativo, más real y más de cerca a nuestra realidad. Hoy por hoy las personas somos más conscientes del valor de compartir, respetar y disfrutar en familia. Valoramos lo que conseguimos con esfuerzo, lo que hoy tenemos, que mañana quizás no. Somos menos materialistas y más humanos. Comprendemos el dolor y apreciamos lo que la naturaleza nos brinda.